Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto estar con ustedes este día, especialmente por el invitado de lujo que tenemos y que agradecemos el tiempo que nos regala. Le damos la bienvenida a David Faitelson, un gran periodista y un verdadero mago de las notas de color que cambiaron este género del periodismo deportivo en nuestro país. David, bienvenido, gracias por acompañarnos. Al contrario, para mí es un honor estar con ustedes y bueno, lo que yo pueda aportarles con mucho gusto acerca de algo que me apasiona mucho, que es el periodismo deportivo, aquí estoy para lo que se ofrezca. Muchas gracias, David. Bueno, también quiero agradecer a mi compañera Jessica Sánchez Revilla, que estaremos compartiendo durante estos minutos esta conversación. Jessica, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas tardes. Muy bien, tratando de sacar provecho a esta pandemia que es estar en casa con la familia y pues agradecerte, David Faitelson, por tu tiempo y aceptar esta invitación. Y bueno, pues para entrar en materia, ¿nos podría decir quién es David Faitelson? Bueno, soy un periodista deportivo, un hombre apasionado por lo que hace Jessica. Lo llevo haciendo desde 1985, donde tuve la oportunidad de trabajar en un medio escrito. Yo me he hecho básicamente medios escritos, no en medios electrónicos. El periódico La Afición, donde empecé, desapareció La Afición. De ahí pasé al Heraldo de México, del Heraldo de México a Excelsior, y después en los 90 pues, tuve oportunidad de trabajar en la televisión pública. Era el sistema mexicano de televisión, que era Imevisión, y después convertido en TV Azteca, y de TV Azteca pues salté a ESPN hasta donde estoy hoy. Es una trayectoria muy larga, donde realmente yo siempre he dicho, Jessica, que tengo la fortuna de que nunca he trabajado porque siempre he salido a hacer mi trabajo con mucha pasión, y la verdad es que el tiempo ha volado. He tenido la oportunidad de cubrir eventos internacionales que realmente me han enriquecido mucho, me han ayudado mucho para mi labor, los mundiales de fútbol, empezando por el de México 86, siguiendo también a partir de 1988, con los Juegos Olímpicos de Seúl en Corea del Sur. He cubierto todos los Juegos Olímpicos hasta este año. Bueno, hoy tendríamos que estar tomando el avión para Tokio. Lamentablemente, por esta situación que estamos viviendo en el mundo, los Juegos Olímpicos fueron aplazados hasta el año 2021. Pero básicamente eso soy, es decir, he hecho una carrera en la cual me divierte mucho hacer lo que hago, lo hago con mucha pasión, y todos los días encuentro una alimentación nueva para que esto no se convierta en una rutina. ¿Y de dónde surge ese interés de estudiar comunicación o dirigirse hacia el ámbito deportivo? Desde muy chico tenía la inclinación. Todos soñamos con ser jugador de fútbol, estrella de fútbol. Yo no pude serlo. Tampoco pude ser estrella de béisbol, de jugador de béisbol, dejémoslo de estrella de béisbol. Eso ya son los sueños más profundos. Y a partir de ahí te van derivando, Jessica, o lo mío se derivó por la oportunidad de transmitir el deporte. Yo insisto que lo mío, mi principal condición periodística es escribir. Y yo prácticamente todos los días alimento un blog, más que por una obligación o por un trabajo. Lo hago como un ejercicio, una herramienta que me sirve a mí para depositar mis ideas y hasta sacarme un poco de la ansiedad. Me ayuda mucho escribir, y siempre tuve esa inclinación desde muy chico. Básicamente mi historia comienza un día, para muchas personas que creen que los trabajos se logran con base a palancas. Pues yo la verdad no tuve ni palancas, ni amigos, ni nada. Simplemente me paré, me dejó mi padre, tenía yo 15 años, me dejó a las afueras del periódico La Afición. Subí y me encontré a un hombre que se llama Jorge El Che Ventura, que a muchos les sonará. Fue un comentarista argentino, mexicano, de muchos años en la empresa Televisa. Él era el jefe de redacción del periódico La Afición, y le dije que yo quería ser periodista deportivo en béisbol. Me dijo, en béisbol no tengo oportunidad, pero necesitamos reporteros para el Mundial de Fútbol. ¿Por qué no te vas mañana al centro de capacitación? Me dijo, y tratas de obtener una entrevista.
Y entonces me fui con mi grabadora al centro de capacitación. Era la selección mexicana que estaba preparándose para el Mundial de 86. Y me acuerdo muy bien que me formé ahí en la línea para donde estaban todos los periodistas. Para mí era un mundo extraño, estaba muy nervioso. Y al final salieron todos los jugadores, ninguno me hizo caso. Es la realidad. Quedaba un solo futbolista en la cancha que se había distraído haciendo algún tipo de ejercicio y él vino y le pedí la entrevista y me la dio. Era un tal Javier Hernández Padre, Chícharo Padre. Y él me dio una entrevista y a partir de esa entrevista que yo a la afición, pues empecé al día siguiente me contrataron y empecé una carrera que no ha terminado hasta hoy. Así que finalmente mi mensaje, sobre todo para los jóvenes, cuando me preguntan, los jóvenes estudiantes me preguntan si realmente se necesita, qué se necesita para poder trabajar en este medio, lo único que se necesitan es deseo, voluntad, vocación y entrega y realmente que te apasione lo que hagas, que no lo hagas por la recompensa que pueda tener. La recompensa llegan y se van por ejemplo, para mí la recompensa me llegó, pues tardó en llegar la recompensa de tener un lugar, un sitio o un sueldo decente para poder mantener a mi familia. Fueron muchos años realmente de tener que sacrificar. No se trata ni de suerte, ni de amigos, ni de palancas, ni de tener influencias. Se trata de cumplir un sueño. Qué bien, David, gracias. Bueno, después de que conocimos tu larga trayectoria en México, hoy de repente pues vemos el cambio, ¿no? De TV Azteca a ESPN, que sabemos que creo que es la meta de todo periodista deportivo estar en ESPN, pero contigo además te fuiste a los Estados Unidos. ¿Fue un iniciar dos veces, fue un reiniciar tu carrera, tanto el cambio de ESPN como el irte a los Estados Unidos? Sí, yo quería, mira, el problema mío en Azteca era que yo olía demasiado a José Ramón. Y José Ramón había sido, si bien había sido reacomodado dentro de la empresa, había caído, había sido removido de su puesto y yo era su brazo derecho. Entonces, en ese momento se juntaron muchas cosas. La Ciudad de México era difícil poder, para poder educar, criar con mucha seguridad a tres niñas muy chicas, mis hijas. Y dije yo, bueno, y yo viajaba mucho y la verdad es que tenía la inquietud de trabajar en el extranjero y encontré la posibilidad en ESPN. No fue fácil realmente, porque uno dice, bueno, sí, era trabajar en ESPN. Cuando yo tomé la posibilidad de trabajar en ESPN, me fui ganando mucho menos de lo que ganaba en México y teniendo mucho menos prestaciones de las que tenía en México. Es decir, mucha gente sí va, a ver, a lo que yo voy es que mucha gente va a Estados Unidos a buscar su sueño americano. Yo no iba a buscar mi sueño americano. Yo en México estaba muy bien, vivía muy bien, ganaba muy bien y tenía un prestigio y un lugar en una empresa como TV Azteca. Pero tomé el riesgo. Más que riesgo lo tomaron mis hijas, porque de pronto era depositarla, sobre todo la mayor Michelle, que se graduó la semana pasada de la carrera de cine en la Universidad de California. Y recordábamos que cuando yo la puse a ella en la escuela secundaria en Connecticut, pues volteaba y no tenía ni una gota de inglés, o tenía el inglés elemental que nos daban en los colegios en México, y no tenía sus amigos, y salía a la calle y de pronto teníamos 1,5 metros de nieve. Entonces no fue fácil para ellas fue bastante más complicado que para mí. Yo seguía haciendo lo que me gusta hacer, que es trabajar en periodismo deportivo, pero sí fue un cambio realmente brusco, un cambio importante. Puedo adelantar que poco a poco me he ido acercando a México. Realmente estuve en Connecticut, aguanté 2 años y medio. No, el clima no era lo mío, el ambiente no era lo mío. Y le dije a la empresa que iba a regresar a México. Me dijeron, bueno, vamos a abrir Los Ángeles. Bueno, me mudé a Los Ángeles. Estuve en Los Ángeles ahí durante un tiempo, desde el 2010 hasta hace 2 años. Y entonces, mi deseo siempre ha sido, igual que el de mi mujer, el de acercarme más a México. Entonces conseguí que la empresa me mudara a San Diego para estar
para poder volar todas las semanas. Yo antes de esta pandemia volaba los miércoles y regresaba los viernes al aeropuerto de Tijuana y cruzaba para San Diego. Y además, pues tenía la fortuna de estar cerca de Tijuana, que yo me la paso muy, muy bien y muy cerca y muy seguido en Tijuana, en los restaurantes, en las tiendas. Y realmente eso me ayudó mucho a mi vida, porque yo no estamos hechos, ni mi mujer ni yo, al estilo de vida de Estados Unidos. Estados Unidos es bueno para ir de compras y siempre será bueno para ir de compras. Así que cada día estamos volviendo más y ahora posiblemente, ya que la última hija ya se va a la universidad, la tercera se va a la universidad, posiblemente regresemos a México. Oye, David, pues antes que nada, felicidades ahí por lo de tu hija, ¿no? Los logros de los hijos a veces los tomamos como propios, ¿no? Muchas felicidades. En cuanto a la línea editorial, David, ¿qué diferencia encuentras lo que fue tu trabajo en México, TV Azteca particularmente, con lo que trabajas ahora en ESPN? Y sobre todo, en lo personal, cuando menos veo que te alejas un poquito de tu sello característico, que en esas notas de color que tanto nos agradan, tan espectaculares. Sí, las notas de color se quedaron donde tenían que quedarse, no tenían que haber pasado a ESPN. El problema es que yo no trabajo solo, tengo un equipo de trabajo y logré hacer un equipo de trabajo muy bueno en Azteca, un camarógrafo maravilloso. Tuve dos, uno José Malpaz, que en México, pues en México no tenemos la capacidad realmente de valorar el esfuerzo que hace un camarógrafo de 50 años. Nieto estuvo conmigo en viajes, en historias, en reportajes, y yo cuando estaba haciendo una entrevista a Floyd Mayweather, y estaba haciendo la última pregunta, le decía, señor Mayweather, un momentito, por favor. Y volteaba donde estaba mi camarógrafo y le decía, señor Nieto, ¿alguna pregunta a usted que se me haya quedado? Porque él era un periodista, era realmente un camarógrafo periodista y me ayudaba muchísimo. Igual que el que editaba, el que hacía, nos sentábamos largas horas en la madrugada en el hotel para hacer la nota de color. Entonces era un equipo de trabajo. Y eso aquí en ESPN, una empresa más americana, es visto como dinero. Es decir, a ver, vas a hacer una pieza de 6 minutos. Utilizas un reportero, en este caso yo, un camarógrafo y un editor. Es mucho dinero para lo que vamos a obtener. Ellos lo ven así. Entonces, yo lo intenté todavía en ESPN, pero ya no daba los mismos resultados y además se estaba como maltratando un poco la imagen que habíamos dejado en TV Azteca. Había que evolucionar y la evolución es esa. Hoy vemos hay chicos que yo descubrí uno, yo pasaba siempre que iba tengo siempre esta historia. Gabriel Castro, a lo mejor ustedes lo conocen, Gabriel Castro, salió de la Universidad Autónoma de California y trabajó en Síntesis. Y yo, cuando venía a hacer los reportajes de boxeo, volaba a Tijuana, rentaba un coche y me iba en auto hasta Las Vegas. Y yo le decía a José Ramón, vamos a hacerlo para que salga más barato. Yo vuelo, nada más pagas el avión a Tijuana, y ahí yo consigo de la filial de TV Azteca un camarógrafo. Pues me dice, llego a Tijuana, rento el coche, me voy atrás del aeropuerto a Síntesis, donde estaba, y pregunto por el camarógrafo que me habían prometido, que se llamaba Gabriel Castro. Y cuando entro, digo, ¿quién es Gabriel Castro? Un momentito, se presenta conmigo, y estaba terminando de editar una nota. Y yo le digo, muy bien, yo te espero, no hay problema. Tenemos bastante tiempo para llegar a Las Vegas, es sábado en la mañana. Estaba editando una nota y de pronto lo veo correr al baño y se puso una corbata y la camisa y el saco. Y se puso frente a las cámaras para dar la noticia. Entonces, yo dije, tú, ¿qué es lo que haces? Porque además vienes como camarógrafo conmigo a Las Vegas. Bueno, la necesidad de las televisoras más pequeñas, en este caso de TV Azteca, las filiales en México, provocaban que este chico estuviera adelantado 20 o 30 años a lo que hacían ya otros, a lo que se hacía después. Este chico, Gabriel Castro, editaba,
tomaba la cámara y salía a cuadro. Fantástico. Yo lo subí al coche, me lo llevé a Las Vegas, hacíamos el reportaje, regresábamos. Todavía me acuerdo muy bien que regresamos en la madrugada y tenía que tomar el primer vuelo del domingo en la mañana para regresar a tiempo a Deporte TV. No había, hoy hay, sobran hoteles alrededor del aeropuerto de Tijuana. En aquel entonces había un hotelito ahí me quedaba yo. Ahí editábamos, hacíamos el transfer del material, él se quedaba con algo y yo me iba de regreso para México con mi material para hacer el reportaje. Unos años más tarde pude llevarme a Gabriel a TV Azteca y unos años después me lo pude llevar a ESPN. Perfecto. Hoy en día, ya en TV Azteca, José Ramón me decía, le digo, ¿para qué queremos a ese muchacho? Digo, espéreme, José Ramón, ¿para qué lo queremos? Después empezamos a ver que podía ir a Japón a cubrir la Copa Interamericana y que había que invertir un solo boleto de avión y unos solos viáticos y un solo hotel para Gabriel Castro. Él hacía el reportaje, editaba y además grababa con su cámara. Lo hacía todo. Estaba adelantado a su tiempo, porque finalmente esto se ha convertido en eso. Hoy los chicos salen más preparados. No cargábamos antes con una valija pesadísima para poder editar. Era una edición, no era el receptor y del otro cassette sacábamos la imagen y íbamos cortando y era realmente difícil editar. Hoy ya los chicos de las nuevas generaciones venían con la edición dentro de la computadora. En fin, a lo que yo voy es que el tema del reportaje de color perdió en ESPN y perdió en el tiempo la oportunidad de hacerse porque ya lo tenía que hacer una sola persona. Y yo he tomado la cámara, he editado, pero tampoco soy el mejor haciéndolo. Así que respeto mucho a los que lo hacen. Y la otra pregunta que me hacías, ¿cuál era? Perdón. Sobre la línea editorial de lo que vivías aquí en México. Es buena pregunta esa. Mira, todas las empresas tienen intereses comerciales. En Azteca vivíamos un mundo muy especial porque tenía intereses comerciales, había intereses políticos también, y todavía me acuerdo, eso fue en Azteca. Antes en Univisión, pues la redacción de noticias y Imevisión, Televisión del Estado, era manejada por Gobernación. Toda la empresa Imevisión era manejada por Presidencia de la República. Y entonces nosotros estábamos en un mar maravilloso, o sea, no íbamos ni para un lado ni para el otro, era medio complicado, había intereses y había que responder a ciertas cosas. Y eran tiempos también difíciles en México, no lo que estamos viviendo hoy, que siguen siendo tiempos difíciles, pero hoy hay más apertura y a pesar de todo más democracia que antes. Y en TV Azteca, pues la realidad es que teníamos un solo líder, que era José Ramón, muy fuerte, muy poderoso, con una gran personalidad, que metía mucho dinero en la empresa. Entonces, si alguien llegaba a dictar una línea editorial, pues solamente era José Ramón. Y el único que estaba por encima de José Ramón era el dueño de la empresa, el señor Ricardo Salinas Pliego. Entonces, la situación era esa. ¿Había muchos compromisos e intereses comerciales? Sí, sí los había. Había los patrocinadores, existían los acuerdos entre televisoras, ya Televisa y TV Azteca acordaban muchas cosas, entonces pues no se podían decir ciertas cosas que nosotros queríamos decir y había ciertas órdenes, pero teníamos una independencia gracias a la forma en la cual José Ramón cuidaba al grupo. Era un auténtico líder para cuidar al grupo y nos daba mucha libertad para trabajar hasta que la perdimos. Y aquí en ESPN existe, pero también hay mucho control en temas de intereses comerciales. Aquí no les descompongas un negocio porque te estás metido en problemas. Entonces, todas las empresas tienen intereses. Ahora, realmente este es el lugar donde he gozado de la mayor libertad posible para hacer mi trabajo. Muchas gracias. Y bueno, ahorita con todo este problema de pandemia, que se han cancelado las ligas de todo el mundo, incluso hoy acaban de anunciar que también se cancela Maratón de Nueva York, el más grande. ¿Cómo ESPN y ustedes han adaptado para
seleccionar el contenido? Bueno, aunque ahorita ya sabemos que ya han regresado varias ligas, pero ¿cómo esos 2 meses, 3 meses sin ligas, ustedes seleccionaron el contenido para poder captar esa audiencia? Era muy difícil, Jessica. Generalmente a esta hora grabábamos alguna entrevista y teníamos que caer en efemérides o historias o recuerdos porque había que llenar y somos una empresa 24 horas dedicada al deporte. Es decir, en TV Azteca o en Imevisión no había ese problema porque incluso en estas épocas pues no había espacio para el deporte. Siempre nos cancelaban porque lo más importante era obviamente un tema de interés nacional, como lo es la salud pública, nos decían, no, deportes no va. Pero aquí necesitan llenar espacios, huecos, y hemos tenido que encontrar fórmulas para hacerlo. Y hemos tenido que superar también un tema de tecnología. No, nuestros estudios están completamente cerrados. Los de México no se han abierto. La empresa ha decidido cerrarlos desde la última semana de marzo. Bristol está abierto solamente para emergencias, unos cuantos, y sobre todo en inglés. Y Los Ángeles también está cerrado el estudio. Entonces hemos tenido que inventar a partir de la tecnología de casa. Y yo tuve una ventaja en lo particular porque este lugar donde estoy transmitiendo ahora con ustedes, yo generalmente mi forma de trabajar es lunes y martes desde aquí donde estoy sentado. Entonces yo aquí tengo un estudio que puso la compañía con cámaras, con un monitor atrás, que puedo cambiar el fondo de acuerdo al programa que sea, o un fondo genérico como tengo en este momento los edificios de San Diego. Entonces yo estaba un poco más preparado para eso porque yo transmitía desde casa, pero otras personas que no tenían esas condiciones han sufrido muchísimo para poder colocarse en un nivel tecnológico aceptable para poder hacer las transmisiones. Sigue siendo difícil. Todas las noches hacemos 2 horas de fútbol picante desde aquí mismo. Anoche terminamos a las 10 de la noche y estaba comunicado con José Ramón, que estaba en su casa, con Roberto Gómez Junco, que estaba en Monterrey, y con Hugo Sánchez, que vive aquí en Coronado. Entonces, a veces falla la comunicación, a veces no entra el audio, a veces la pleca queda mal colocada. Pues ni modo, estamos tratando de servirle al aficionado a pesar de las dificultades que en este momento existen y que se entienden. Y poco a poco Jessica ha ido volviendo el deporte, que es lo bueno. Ya el béisbol va a regresar, el básquetbol tiene fecha, el fútbol mexicano la última semana de julio posiblemente ya esté el balón rodando. Poco a poco esto va a ir adquiriendo lo que llamamos una nueva normalidad y tendremos que adaptarnos. Lo que sí nosotros queremos ansiosamente es que puedan abrirse otra vez los estudios en México, pero eso no depende de nosotros, depende de las autoridades sanitarias. Gracias, David. Bueno, antes de despedirnos, David, sabemos que tenemos ahí unas cuestiones de, ahí de agenda y tiempo. Algunos tips que nos pudieras dar. Nosotros, el trabajo que estamos realizando es para estudiantes de una alta dirección en temas de deporte. Posiblemente de aquí salgan futuros líderes del deporte de México, tanto a niveles directivos, de gobierno, etcétera. Desde el punto de vista de un periodista como tú, ¿qué tips nos podrías dar para el mejor trato con los medios y poder dar la mejor difusión a los programas que se pueden implementar? Bueno, vivimos en un mundo lleno de retos porque han aparecido las redes sociales. Y nos guste o no, las redes sociales existen. Y hoy en día, por ejemplo, en la televisión, los productores toman tan en serio las redes sociales como, digamos, para medir el rating de un programa, generalmente se contrata una empresa, que es una empresa encuestadora, profesional. Hay muchos grupos en México, hay grupos internacionales, Nielsen, que toma no sé cómo lo tomen, la verdad, pero bueno, ellos dicen que tienen los ratings. Y nos dan las cifras de cuánto se ve un programa de televisión. Pero hoy en día hay un termómetro todavía más inmediato, que es el trending topic en las redes sociales. Pero, a ver, es un fenómeno tan raro. El trending topic de anoche era que un par de artistas fueron encontrados en una alberca en Los Cabos besándose.
Y ese era el gran trending topic que yo no lo entiendo porque no sigo las notas de espectáculos, pero supongo que para la gente de espectáculos era el trending topic realmente importante. Y yo me pregunto, ahí es donde nos valoramos, ahí es donde se valora si se ve o no se ve un programa. Muchos lo utilizan realmente como un termómetro y como una herramienta muy útil. Yo creo que ese es el principal reto, adaptarnos a las redes sociales. El problema de las redes sociales es que también hay muchas noticias falsas. El problema de las redes sociales es que se puede hacer mucho daño, porque basta el daño, basta, no importa, no importa si lo hiciste o no lo hiciste. El problema es que aparezca en las redes sociales y a partir de ahí hay una mancha y quizá no te la quites para toda tu vida, porque aparece ahí la huella digital de que tú, de acuerdo con la percepción de las redes sociales, hiciste o tuviste un mal acto. Ese es el verdadero peligro. Saber, me parece a mí, ahora que hablabas de la gestión de medios, saber y entender las redes sociales, porque hay que meterse a ellas, no las puedes negar, existen, son nuevos tiempos, nuevas plataformas, no podemos quedarnos en el periodismo antiguo, eso está claro. Tenemos que entender que hoy la gente consume mucho en línea, consume a través del Internet y consume lo que encuentra en Twitter, en Facebook, en Instagram, en TikTok y supongo que así se llama, ¿no? Porque eso todavía no llego yo, todavía yo a ese nivel, mis hijas todavía no me han introducido en no me han presentado esa red social. Pero yo creo que ese es el principal reto, saber realmente cómo aprovechar las redes sociales para realmente comunicar el producto que tienes que comunicar. La gente finalmente, a ver, ayer lo veía yo con mi esposa, pusimos el noticiario en la noche y me dice, esas imágenes, las del terremoto en México, ya las vimos a las 12 del día. Es decir, el noticiario ya perdió fuerza. En el noticiario la gente ya no va a ver lo que antes tenías que esperar a que llegaba Jacob Saludowski o que llegara en la noche, no sé, a la torre o lo que tú quieras para ver las noticias y ver las imágenes. Esas imágenes ya han pasado 20 veces por nuestras manos. Aquí las tenemos y las vemos y las volvemos a ver. Y lo mismo pasa también con el tema de los goles. Raúl Jiménez acaba de hacer un gol, el futbolista mexicano con el Wolverhampton, su gol 15 en la temporada. Ya la gente vio el gol, no va a esperar fútbol picante en la noche para ver el gol, ya vio el gol. Entonces, vivimos nuevos retos, la oportunidad está, la gente tiene más oportunidad de ver las cosas y vivimos nuevos retos en el periodismo y también yo creo que en la manera en la cual podamos adaptarnos mejor a las redes sociales, tendremos más éxito. David, muchas gracias. La verdad es que muy enriquecedor tus comentarios, tus pláticas. Coincidimos prácticamente con todo lo que nos comentas. Te agradecemos el tiempo por compartir con nosotros tu gran experiencia, el tiempo que nos dedicaste. Y gracias porque realmente eres un representante de México allá en los Estados Unidos haciendo tu trabajo. Te agradecemos mucho, Jessica. Nos despedimos. Sí, muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias por su tiempo. Al contrario, Jessica, muchas gracias a ustedes. Un placer, un honor y estoy a la orden cuando necesiten, con mucho gusto por esta vía o cuando podamos estar ya físicamente en los sitios, con mucho gusto estoy a la orden. Muchísimas gracias. Muy amables, gracias. Gracias, buen día. Gracias.